Buenas tardes, muchísimas gracias a Tráfico Visual, a Ileana Ramírez por invitarme. Yo soy editora de libros, como ya lo dijo ella, con especialización en libros de arte. Desde mi inicio como trabajadora comencé en los museos de Venezuela, museos de arte contemporáneo en Maracay, el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay y luego en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Allí conocí a quien luego sería mi socia en mi empresa que se llama Editemos. En un principio surgió como una empresa de servicios editoriales dedicada al campo del arte, porque mis relaciones y las de mi socia pues estaban vinculadas a este mundo y era nuestra especialidad. Iniciamos trabajando sobre todo con museos y luego eso se abrió a otras instituciones como el Instituto de Patrimonio Cultural o varias instancias del Ministerio de Cultura, que en ese momento se llamaba Consejo Nacional de la Cultura, así como a privados, bancos o instituciones que requerían algún libro. El tema de los servicios editoriales es a veces algo que no está muy bien visto, aunque muchas editoriales viven de ello. Nosotros pues simplemente trabajábamos para terceros, no producíamos nuestros propios proyectos y por eso de alguna manera no nos consideraban una editorial. Esto que ustedes están viendo detrás de mí es una pequeña selección cronológica de los libros que producimos desde el año 1999, aunque como editorial nos formalizamos en Venezuela en el año 2004, hasta la fecha. Acá en Bogotá no tengo socia, en Venezuela tengo una socia que se llama Marisa Mena, acá estoy sola desde el año 2010. Como digamos, este evento de tráfico visual se llama justamente Cruzando la Línea. Yo efectivamente crucé la línea, vine desde Venezuela por la frontera de Cúcuta. Mi familia es de San Cristóbal y en un principio esto me ayudó muchísimo en el año 2010 porque cuando llegué a Colombia, pues efectivamente nadie me conocía, aquí hay grandes y muy buenos editores. Fui haciendo pues esas relaciones, esos contactos con algunas personas y empecé a distribuir libros, mis libros, en algunas librerías. Estos libreros, aquí en Colombia he aprendido muchísimo sobre las negociaciones. Estos libreros me empezaron a pedirme libros venezolanos, no solamente de arte, sino también de literatura. Conocí también a Álvaro Castillo Granada, quien es un librero importante acá en Bogotá, en Colombia, también es escritor, y con él fundé en el año 2013 Isla de Libros, que es una microeditorial, la llamamos así porque son pocos ejemplares, producimos hasta 250 ejemplares numerados con una distribución bastante limitada, ¿no? Últimamente creado, digamos, un sello editorial dentro de Editemos que se llama Artificio, con un primer libro de un artista venezolano que también está residenciado acá en Colombia desde hace muchos años, que es Federico Valles. Es este libro, esta es una maqueta. En este momento, pues yo, digamos, he producido todo el libro y estamos en el proceso ya para la impresión. ¿Qué pasa con los libros de arte? Que son costosos. No es lo mismo producir un libro de literatura que un libro de arte que tiene muchísimos procesos complejos y delicados para que tenga, digamos, esa relación forma y contenido excelente que se espera de un libro de arte. Y eso va desde la preproducción, desde la creación del texto, la producción de las fotografías y luego su trabajo digital. Entonces, incluso hasta la selección de la imprenta, porque no cualquier imprenta puede hacer estos libros. En el caso de Venezuela, todavía seguimos produciendo pocos libros allá. En este momento estamos haciendo 3 libros, pero la mayoría de esas personas con las que trabajamos no están, algunos en Venezuela, unos son venezolanos, pero están en Argentina o están en España, pero los libros se producen en Venezuela con diseñadores venezolanos y también se imprimen allá.
Eso es algo también que quería comentarles, porque la impresión en Venezuela empezó a decaer porque hubo un momento en el que el gobierno acaparó el papel a través de un mecanismo que existe allá de control de divisas, de control del uso de dólares o euros. Entonces, el papel empezó a ser controlado a través de este mecanismo y disminuyó la impresión en Venezuela. Empezaron a aparecer entonces otras iniciativas digitales que no son propiamente libros digitales, sino que se produce el libro y se crea un PDF que luego se distribuye gratuitamente a través de ciertas páginas. Por ejemplo, hay algunos bancos, Banesco, que está haciendo este trabajo. Y simplemente usted se mete en la página del banco y se baja el PDF, que vuelvo y repito, eso no es un libro digital, es simplemente casi que el arte final para la impresión. Con el asunto de la independencia, ¿no? Yo como Editemos, mi empresa también ha creado sus propios libros, uno que se llama Arte, me encantaría que luego los vieran o se aproximaran mientras que yo hablo. Uno de ellos es Arte y Punto, un libro de arte para niños con obras de artistas venezolanos desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Otro de ellos fue La Casa del Juguete, una colección de un juguetero que está en una ciudad cercana a Colombia, en Mérida, en el estado de Mérida. Este hombre durante más de 30 años ha estado coleccionando juguetes y nosotros produjimos un libro sobre ese lugar. También un fotolibro que se llama Cantes de Ida y Vuelta, del maestro fotógrafo Alexis Pérez Luna. También está aquí ese libro. Otro libro sobre una colección de arte cubano. Por último, otro fotolibro sobre una mirada al Zulia. Como les decía, estos libros son costosos y requieren, por lo general, de un apoyo institucional, que ya sea público o privado. En el caso nuestro, estos apoyos los conseguíamos a través del patrocinio, que por lo general eran instituciones privadas a las que les presentábamos nuestro proyecto y ellos nos financiaban la producción a cambio de unos ejemplares. Esto pues dejó de ser a partir del año 2013, cuando muchas de las empresas, o incluso antes, cuando muchas de las empresas empezaron a retirarse del país, los coleccionistas que apoyaban muchísimo nuestros libros, prestándonos sus obras para fotografiarlas y reproducirlas, empezaron también a irse del país. Algunos vendieron, según se cuenta, parte de sus colecciones y pues digamos que todo esto se fue cerrando poco a poco, ¿no? Entonces perdimos por un lado la posibilidad de publicar en Venezuela de la manera como lo íbamos haciendo progresivamente, con investigaciones largas, libros que demoraban unos 2 años en producirse porque justamente buscábamos a personas que hicieran unos buenos textos, que hicieran una investigación. El tema de la fotografía se hacía largo también y luego de todo el trabajo digital que producíamos, ¿no? Para que los libros quedaran excelentes. También allá en Venezuela trabajamos mucho para lo público, por contratación, algunas veces por licitación y otras veces por contratación. Hasta cierto momento, hasta el año 2010, se dio un boom editorial en Venezuela que venía de la cabeza del Ministerio de Cultura, que fue creado en el gobierno de Hugo Chávez. Antes de eso existió el Consejo Nacional de la Cultura durante muchísimo tiempo, pero no tenía característica de ministerio. En ese momento había mucho dinero en Venezuela y se empezó a producir muchísimas publicaciones. El gobierno también creó editoriales, sobre todo de literatura, y nosotras, mi empresa, participó a través de los museos, en principio, y luego del Instituto de las Artes y el Espacio que creó el Ministerio de la Cultura, para producir publicaciones de divulgación. Entre esas, 120 libros sobre arte venezolano, monográficos, de artistas venezolanos consagrados, fallecidos, ya del canon y jóvenes artistas. Este proyecto nos pareció interesante y por eso nos involucramos en él. Asimismo, trabajamos en publicaciones de arte popular o arte naif, que también fueron interesantes porque rescataron buena parte de ese trabajo que en Venezuela es muy amplio. Incluso hay varios museos de arte popular
y ha habido siempre mucho reconocimiento dentro de los museos de arte contemporáneo de lo que se denomina arte popular en Venezuela o arte naif, ¿no? Pero llegó un momento en el que ya no se hicieron más publicaciones, los museos se convirtieron en una fundación única y había una cabeza de, aunque cada museo tuviera su director, pues no podían tomar decisiones. Y las publicaciones fueron las primeras cosas que dejaron de hacerse, porque cesó el presupuesto y había pues necesidades primarias como comprar un bombillo y las publicaciones dejaron de hacerse. Lo mismo ocurrió en el IARTES, también allí dejaron de publicar, las personas que dirigían esas instituciones también se retiraron y aparecieron pues ya el componente político empezó a surgir allí, ya no había independencia y entonces, como estamos hablando de edición independiente, el hecho de que una empresa trabaje para un privado o para un público no significa que pierda su independencia. Se supone que te están contratando porque eres un profesional que conoce el tema y que te puede asesorar. De eso se tratan las contrataciones, porque dentro del ámbito de lo público o de lo privado no tiene por qué haber un editor siempre, que es el caso del que estamos hablando, ¿no? No todos los días están haciendo publicaciones y por lo tanto el sistema de contratación es el más eficiente para este tipo de cosas. Llegó un punto en el que ya era difícil ser independiente, asesorar, y en ese momento pues nos retiramos de las contrataciones públicas y nos quedamos solamente con los privados hasta que estos también poco a poco fueron desapareciendo, porque en los libros de arte o las publicaciones muy ilustradas también empezaron a tener un mal prestigio, o porque desde el gobierno se criminalizaron de alguna manera, porque se sentía que se estaba gastando mucho dinero en este tipo de publicaciones. Entonces, ¿qué ocurre en este momento en Venezuela? Que supongo que también es algo que puede interesar y que me gustaría comentar sobre este tema de la independencia. Entonces, en este momento, lo público prácticamente no publica y hay unos esfuerzos casi que personales, privados, en Venezuela. Hay, como en el mundo, también en Venezuela hay una proliferación de fotolibros o de libros de fotografía, y en este momento los que están trabajando, digamos que las editoriales que hacen, estoy hablando solo de los libros de arte, ¿no? O de fotografía, no del campo del arte en general, no de literatura, que es otra cosa. Hay algunas empresas, entre las que se encuentra La Cueva, Monroy Editor, Intervalo Ediciones, que están produciendo libros, fotolibros o libros de fotografía. En el caso de La Cueva, ellos tienen una selección de libros de de fotógrafos premios nacionales, han estado dedicándose a eso, y también aquí está un libro sobre los libros de fotografía en Venezuela desde principios del siglo XX, ¿no? Luego Monroy Editor sí se ha dedicado más a hacer libros monográficos de algunos fotógrafos venezolanos, y alguno que otro fotolibro. Intervalo Ediciones se dedica a hacer fotolibros, entre esos hay uno muy interesante de Nelson Garrido, y en este mismo orden hay un archivo privado que se llama Fotografía Urbana, que también ha hecho algunas publicaciones en coedición con La Fábrica en España, y ellos lo que han contribuido a la internacionalización de algunos fotógrafos venezolanos que en este momento, porque lo público no existe como plataforma para representarse como artistas fuera del país, porque el Estado no lleva a los artistas, a los fotógrafos a ninguna parte, no hay una política de internacionalización de los artistas. Entonces digamos que el privado, dentro de lo que puede hacer o dentro de sus propios intereses, lo cual es natural, pues hace este trabajo de promoción, digamos, que debería estar más en manos del Estado, ¿no? Luego, las galerías de arte han tratado también de llevar a cabo una labor que no, pues también pienso que no es de su competencia, porque al final las galerías de arte son parte del mercado, pero también hacen trabajo de difusión, y algunas han decidido hacer unos libros, catálogos libros,
pero sobre todo son estas galerías pues que han sido siempre grandes y que ahora tienen sede en Miami y que prácticamente ya no trabajan en Venezuela, ¿no? Como la Galería Freites y la Galería Escaso, pero bueno, tienen unas publicaciones interesantes, bien pensadas, que, bueno, que valen la pena como parte de lo que puede ser la historiografía de lo que ocurre en este momento con las exposiciones en Venezuela. Entre esas también está la Galería Durban Cernini y la Galería Odales. Otras galerías medianas, como la GBG Art, la Galería de Gabriela Benaín, Beatriz Gil o Carmen Araujo, también han dado algún apoyo para que los artistas produzcan libros de artista. Y eso, pues, creo que también es algo que hay que tomar en cuenta porque pues en Venezuela no había esa tradición de la galería que apoyara este tipo de publicaciones de artistas, sino el catálogo. Simplemente la galería producía un catálogo con un listado de fotografías de lo que se veía, de lo que se había visto supuestamente en la exposición. En cambio, ahora estas otras galerías que también han visto un nicho de mercado porque es de interés internacionalmente los libros de artista como obra, pues han de alguna manera financiado a algunos artistas venezolanos para producir este tipo de trabajo. A mí me interesa hablar el tema de un poco para cerrar, de la independencia, porque del ser editor independiente o de ser artista independiente, porque para hacer eso tú necesitas también un contrapeso, ¿no? Que es lo que es dependiente, digamos, ¿no? Que serían la institucionalidad privada, que está pues en cualquier organismo privado, ¿no? En un banco o en un seguro, y luego en lo público, que está en los ministerios, en los museos, en el Instituto del Patrimonio Cultural, que en este caso, como les digo, en Venezuela no está funcionando. Entonces no existe el contrapeso, que si lo vemos aquí en Colombia, aquí mismo acaba de ocurrir algo, aquí al frente, ¿no? Cuando borraron este mural de Lucas y Power Paola, inmediatamente 3 editoriales colombianas hicieron una publicación sobre ese mural. Fue inmediato, hubo un contrapeso desde lo independiente de Laguna Libros, Rey Naranjo y Caín Press, para mostrar lo que mucha gente no pudo ver, ¿no? Entonces, es complicado estar en la posición en la que no sabes, no tienes la posibilidad de hacer un verdadero contrapeso, porque lo otro o te ignora, que ha sido una de las grandes políticas en Venezuela, el ignorar al otro permanentemente, ignorar lo que están haciendo las personas que no están, que no son adeptas a lo que piensa el gobierno o a las maneras que tiene el gobierno, y simplemente pareciera que no existes, no formas parte de nada, no formas parte de ningún circuito, y yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas del campo cultural en general en Venezuela, y en el caso de las artes más aún, porque simplemente no existimos los que hemos estado trabajando durante más de 20 años dentro de los museos, dentro de las galerías, o los mismos artistas que tienen una trayectoria y que en este momento, por ejemplo, los que son contemporáneos conmigo, ¿no? Que son personas de más de 40 años y que han estado trabajando durante todo este tiempo, no tienen el apoyo que deberían tener del Estado, por ejemplo, para ir a las bienales, para ir a representar a Venezuela fuera del país. Y eso pues es grave, porque luego el privado, las galerías, intentan hacer ese trabajo, pero no pueden, simplemente porque no tienen toda la parafernalia que tiene el Estado, ¿no? Como poder y como institucionalidad y como representatividad de un ciudadano. Entonces, un poco quería comentarles sobre esto, sobre mi trabajo aquí en Colombia. Simplemente me he insertado como una editora más, trabajo para otros, estoy intentando sacar mis propios proyectos acá.
trabajo con mi editorial de literatura, se las presento. Son autores, Isla del Libro, son autores latinoamericanos. Tenemos varios autores colombianos, peruanos, cubanos y venezolanos. Muchísimas gracias por venir.